En 1890 se vivió un momento sorprendente para la historia. El pasado regresó a la vida. Una máquina capturaba el movimiento, la esencia de la existencia. Por primera vez hubo un sentido vivo de la historia. Se preservaron imágenes fantasmagóricas de personas ya muertas hace mucho tiempo y de lugares a punto de desaparecer. Se preservaron en cintas de celuloide y emergía un poderoso y nuevo entretenimiento y una nueva forma de arte. Para la mayoría de la gente, las imágenes en movimiento es otro de los milagros de la mente de un hombre conocido como el mago de Menlo Park, Thomas Alva Edison. Edison inventó las películas él solo, según dice la leyenda, pero la historia real no es tan simple. A continuación, Thomas Edison y la invención de las imágenes en movimiento. Maravillas modernas. ...1928... Thomas Alva Edison recibe la medalla de oro del Congreso, el más elevado honor para un civil en la nación. A los 81 años, es una leyenda viviente, el hombre que había sentado las bases tecnológicas del siglo XX y quien había creado las imágenes en movimiento que registrarían este nuevo mundo para la posteridad, incluyendo sus propios logros. The first motion picture studio ever set up in the world was in the yard of my laboratory at West Orange. The building revolved to follow the sun. We dubbed it the Black Maria. Tal como lo recrea su propia invención, la imagen en movimiento, Edison era mostrado como una mezcla de Horatio Alger Brock, norteamericano de gran ingenio sin pretensiones y genio visionario. Estas son escenas de una cinta épica filmada en 1915 titulada El Benefactor. Desde el inicio, su vida tenía la hechura de una gran película. In a sense, Edison devised his own legend of this sort of rough-hewn inventor who didn't pay much attention to science. In fact, Edison paid a lot of attention to science. What he didn't pay attention to was the kind of higher-level pure science that didn't have immediate practical application. A los 30 años de edad, Edison aprovechó su genio práctico para producir la máquina parlante, superándose a sí mismo 2 años después al iluminar al mundo con la luz eléctrica. Para ese entonces había gente que creía que él podía hacer cualquier cosa, sobre todo Edison. Most of all, Edison himself. Most inventors have rather large egos. They feel they can affect the way other people live their lives. And the way they can do that is not through management or necessarily through ideas, intellectual ideas, but rather through creating technologies and systems that people will live with and work with. El autoinvolucramiento de Edison con su propio trabajo tuvo efectos desastrosos en su primer matrimonio. Maria Stilwell, su esposa, debilitada por una salud cada vez más precaria, muere en 1884, mal atendida y mentalmente inestable. Viudo con 3 niños, Edison se casó una segunda vez en 1887. Su segunda esposa, Minnie Miller, era la hija de un millonario. Edison siguió comportándose igual, pero con el apoyo de su familia y sus amigos, Minnie estaba mejor preparada para ser la esposa de un hombre que era llamado el mago de Menlo Park. Con la cabeza llena de ideas para nuevos inventos, Edison se muda en 1887 a un inmenso complejo de laboratorios en West Orange, New Jersey, 10 veces más grande que sus propias instalaciones en el pueblo de Menlo Park, a pocas millas de distancia. Para Mina y sus niños, compró Glenmount, una lujosa residencia cerca de allí. Ya establecido en West Orange, no pasó mucho tiempo antes de que Edison se encontrara sentado frente a este escritorio en su biblioteca, pensando sobre la realización de un antiguo sueño suyo, imágenes en movimiento.
Este libro, escrito en 1646 por Athanase Kircher, un monje jesuita, registra la historia temprana de las imágenes proyectadas. Comenzaba con una linterna mágica, antepasado del proyector de diapositivas actual. La linterna mágica era un aparato que producía luz de una lámpara para proyectar las imágenes de una superficie de vidrio pintada. El efecto producido en los observadores era verdaderamente mágico, y estos eran solo dibujos estáticos. Ansiosos por la energía del movimiento, los primeros inventores crearon ingeniosos dispositivos para dar más vida a sus presentaciones. Las imágenes de proyección con partes móviles se hicieron muy populares. Una ilusión de movimiento más sofisticada apareció en 1834 con la creación del zoetropo por el inventor inglés George Hammer. Aquí una secuencia de imágenes girando parecen moverse. Era un ejemplo de un fenómeno fisiológico descrito en 1884 por Peter McRoyet, famoso por el Thesaurus, y se denomina persistencia de la visión. With cinema, when you project an image on the screen, which creates the illusion of motion, what you're projecting on the screen is really a series of still photographs. And what happens is that the eye synthesizes these slightly different photographs in such a way that it creates the illusion of motion. Un popular juguete primitivo ilustra este especial proceso de mezcla llevado a cabo en el cerebro. Cuando un disco de cartón con un pájaro dibujado en una de las caras y una jaula en la otra se hace rotar rápidamente, el cerebro combina ambas fotos, creando la ilusión de que el ave está dentro de la jaula. El zoetropo y muchos otros ingenios parecidos se convirtieron en una popular diversión en los salones de entretenimiento del siglo XIX, pero en 1829 se llevó a cabo un paso crucial para la evolución de la cinematografía. Louis Daguerre perfeccionó una tecnología verdaderamente mágica, la fotografía. Por primera vez, una imagen del mundo real era capturada para siempre, congelada en una lámina de vidrio sensible a la luz. Pero crear las primeras fotografías tomaba hasta 5 minutos por imagen, muy lento para hacer películas. Para la década de 1870, fotos más rápidas fueron posibles. Esto permitió a Edward Muybridge, quien estudiaba el movimiento de los animales, el dar otro paso importante hacia la creación de las películas. El magnate ferrocarrilero californiano Leland Stanford contrató a Muybridge para probar una apuesta. ¿Llegaban las 4 patas de un caballo a levantarse todas al mismo tiempo cuando éste corría? Trabajando en la granja Palo Alto, propiedad de Stanford, Muybridge alineó una serie de cámaras a través de una corta pista. Se colocaron hilos atravesando el corredor con uno de sus extremos amarrados a los disparadores de las cámaras. Cuando un caballo corría por el corredor, rompía las cuerdas, produciendo que se activaran los disparadores, uno tras otro. El resultado era una secuencia de fotografías. Ahora estaba demostrado que todos los cascos del caballo llegaban a estar todos en el aire al mismo tiempo. Pero sucedió algo más importante. Muybridge pintó copias de sus fotos en una rueda de vidrio y creó un dispositivo de observación denominado el Zoopraxiscope. Por primera vez, existió una ilusión fotográficamente precisa de movimiento. Cuando Thomas Edison se enteró de la obra de Muybridge, le atrajo con curiosidad. En 1888 se reunieron los dos. Who knows what they talked about entirely, but certainly one thing they did talk about was how to possibly link the zoopraxiscope with Edison's phonograph. Edison had sort of found, to his surprise, that some of his competitors had made major innovations on his tinfoil phonograph, and he was trying to one-up them. Fotografías que se movieran y que hablaran. Eso sí que acabaría con la competencia. Pero el trabajo en las películas no comenzó de inmediato. La mente incansable de Edison se encontraba en otra parte. Edison se encontraba en una mina de su propiedad cerca de Augustinsburg, enfocando su atención en una pequeña y conocida obsesión de su vida, una máquina para extraer mineral de hierro utilizando grandes magnetos. Era típico de Edison el trabajar en muchas ideas al mismo tiempo. En 1888, la idea de fotos en movimiento fue añadida a su lista.
Para que lo ayudaran, escogió un asistente de confianza de su proyecto de extracción de hierro, William Kennedy Laurish Dixon, un ávido fotógrafo que tomaba la mayoría de las fotos en el laboratorio, incluyendo esta famosa foto de Edison como el Napoleón de los inventos. El proyecto de las imágenes en movimiento era perfecto para Dixon. Desde el inicio, Edison concibió una máquina de imágenes unida al fonógrafo, sonido e imágenes juntas. El 8 de octubre de 1888, este redactó un documento o anuncio preliminar sobre el trabajo que realizaba. Me encuentro experimentando en un instrumento que hace por los ojos lo que el fonógrafo hace por el oído, un aparato que registra y reproduce los objetos en movimiento. La nueva invención fue llamada el kinestoscopio, de las palabras griegas para el movimiento y visión. El trabajo de Dixon era el convertir este nombre exótico en una máquina que funcionara. Con el tiempo, su rol cambió de asistente a colaborador o a lo que algunos dicen, un co-inventor no reconocido. Edison literally was not present in West Orange 5 or 6 days of the week. He was up in northwestern Jersey on his iron ore mine. Dixon was the proprietor of the lab, and he was the man who was working most closely on developing the technology for the motion picture. La primera idea de Edison fue la de enrollar un trozo de película alrededor de un cilindro y exponer una espiral de diminutas fotografías. Pero para que éstas pudieran caber en el cilindro, Dixon necesitaba hacerlas extremadamente pequeñas. Producidas en algún momento en 1889. Estos son recuadros de una de las primeras imágenes en movimiento apodadas Monkey Shines. Para verlas, el espectador tenía que ver por un microscopio. Aquí se han reconstruido los cuadros individuales. Un ágil plomero de la isla de Malta fue dibujado para que actuara. Duraba unos cuantos segundos. La imagen era vaga y el sonido, ahora perdido, era ininteligible. Y aún así, y a fines de 1890, luego de siglos de búsqueda de comienzos errados y resultados decepcionantes, el sueño de las imágenes en movimiento estaba a punto de realizarse. Pero Edison y Dixon no eran los únicos hombres que se acercaban a la solución. Cuando Thomas Edison comenzó a experimentar con imágenes en movimiento en 1888, no era el único que lo hacía. In the later part of the 19th century, there were a whole series of technological innovations that really made the cinema, made modern motion pictures possible. And there were an array of people in Europe, in France, in England, in Germany, in the United States, who were experimenting with these elements and trying to pull them together in things that resembled motion pictures. En Francia trabajaba Etienne Jules Marat, quien, como Edison, también había sido influenciado por el trabajo de Muybridge y que también se interesaba en el estudio de los movimientos de los animales usando la fotografía. Pero en vez de usar una serie de cámaras como Muybridge, Marat desarrolló un sistema que trabajaba con una sola cámara. La cámara de Marat parecía un rifle, pero los cilindros de su arma fotográfica contenían lentes, no balas. Cuando apretaba el gatillo, el cilindro giraba tomando fotos secuenciales en una sola banda de película. En 1889, encontrando que su trabajo con los cilindros se aproximaba a un callejón sin salida, Edison decidió ir a París a una exhibición que marcaba el 50 aniversario de la invención de la fotografía. En la exhibición, la muestra de maravillas eléctricas de Edison era un triunfo parisino tan memorable como la nueva Torre Eiffel. Probablemente la idea de las imágenes en movimiento se encontraba lejos de su mente. A pesar de esto y sin saberlo, Edison estaba a punto de dar un giro tremendo en dirección a un verdadero invento de imágenes en movimiento. En París llegó a conocer muchos científicos e investigadores y Etienne Jules Marat, el inventor de la escopeta fotográfica, era uno de ellos. It's very important to remember this in terms of understanding Edison's successful
inventive process. He did not get these ideas simply out of some corner recess in his brain. He read widely, he attempted to find out what everybody else was doing in order to incorporate these ideas and give them a new twist. Nuevamente en América, en octubre de 1889, Edison cambió la dirección de su investigación de imágenes en movimiento, abandonó el concepto de cilindro y mandó en cambio que se le hicieran cintas de películas perforadas, una variación de la idea de Marat. El asistente de Edison, Dickson, comenzó pronto a trabajar en el nuevo proyecto. A diferencia de los proyectores cinematográficos de ahora, la película se trasladaba lateralmente a través del mecanismo, no de arriba a abajo. En marzo de 1890, Dickson estaba listo para mostrar su trabajo práctico preliminar. Edison estaba impresionado. «Lo lograste», dijo. «Trabaja de maravilla». Y duro había trabajado Dickson, junto con su compañero, el maquinista Thomas Hayes. Podemos verlos a ambos en un cuadro de la película experimental hecha por ellos en 1892. Juntos inventaban las imágenes en movimiento. Comenzaron con bandas de películas de un ancho de 3/4 de pulgada, pasándose luego a cintas de 1,5 pulgadas, tamaño muy cercano al estándar actual de 35 milímetros. Los agujeros para la rueda dentada eran hechos con un perforador manual. Para el 20 de mayo de 1891, Dickson había hecho suficiente progreso como para un estreno sorpresa. Ese día, un grupo de damas visitaba a la esposa de Edison, Mina Raymond. Fueron invitadas a entrar al laboratorio, donde se les pidió que vieran al interior de una caja de madera. Dentro pudieron ver algo asombroso, una fotografía de Dickson en movimiento. La pequeña imagen en blanco y negro se quitaba galantemente su sombrero de paja. Estas son las pocas imágenes que quedan de esa histórica película. Las invitadas a la reunión de Mina fueron el primer público en presenciar el kinetoscopio en acción, aún en estado experimental, y la pequeña sorpresa que Edison les daba no era una decisión casual. Edison was aware that he was working against a whole group of would-be competitors, and so I think as soon as an experiment was perfected or even able to be shown, he would find an opportunity or an excuse to show it to a public, because that became key evidence in patent battles. But he would always maintain that it had been around for a long time, so that if someone, came up with an earlier date, he could fudge it a little bit. And he, in fact, was the master of fudging dates. A pesar de que el aparato fue estrenado con el grupo de amigas de Mina, el kinetoscopio todavía necesitaba perfeccionarse. Las imágenes eran borrosas y los movimientos se veían temblorosos. Pero en vez de apurarse a mejorar su invención, Edison se concentró nuevamente en otros trabajos. Parecía que todo el tiempo estaba tratando de realizar muchos proyectos a la vez. Este libro de apuntes contiene trozos de películas experimentales, mezclados con el proyecto de extracción de mineral de hierro que también hacía. No fue sino hasta un año después, en julio de 1891, cuando decidió solicitar el primer registro de patente básico para el kinetoscopio. A solo 2 años de esto, en 1893, la fortuna de Edison disminuyó. Necesitaba otra maravilla que produjera dinero. Decidió anunciar el kinetoscopio en la exposición Columbia, realizada en Chicago, pero la máquina estaba muy lejos de ser terminada. Forzado a dividir su tiempo, Dickson trabajó especialmente para poder perfeccionar el pesado mecanismo. En el proceso trabajó como diseñador, ingeniero, proyeccionista y a veces hasta de actor de las primeras películas. Aquí lo vemos tocando el violín frente a un embudo de grabación fonográfica. El sonido se ha desaparecido. No encontraba la forma de sincronizar el sonido con la imagen. La presión sobre Dickson comenzó a crecer hasta que este colapsó. Dickson ended up with a nervous breakdown. He was pursuing too many of Edison's ideas simultaneously. The work schedule was insane. He collapsed and had to go down to Florida for a number of months. La fecha final para la exposición de Columbia llegó y pasó de largo. Fue una importante oportunidad perdida, pero Edison parecía aún inseguro del valor de su máquina de imágenes en movimiento.
En 1893 escribió lo siguiente a Edward Muybridge: he construido un pequeño aparato que yo llamo el kinetógrafo, pero tengo muchas dudas sobre el valor comercial que pueda tener. Edison había perdido la oportunidad de mostrar que él había sido el primero en producir una máquina de imágenes en movimiento, pero había otros que le competían muy de cerca. El tema principal de la Exposición Columbia de Chicago en 1893 era la electricidad. Las salas de exposición se encontraban repletas con los gigantes dinamos producto del primer sistema de iluminación eléctrica, creación de Edison en 1882. Edison fue escogido como el estadounidense vivo que más iba a ser recordado 100 años más tarde, en 1993. Esto no está muy lejos de la realidad, pero la más reciente invención de Edison, la máquina de imágenes en movimiento, no se veía por ninguna parte. Luego, en 1893, ansioso por mostrar sus avances, Edison exhibió públicamente el kinetoscopio a un grupo de científicos en el Instituto de Brooklyn para las Artes y Ciencias. Las imágenes que presentó fueron una de las mini películas de Dixon, El taller del herrero. Estos son dos cuadros de esa película. En 1894, Dixon había mejorado su salud y ya estaba de regreso al laboratorio. Su primer trabajo, diseñar y construir el primer estudio de cine. Construida a un costo de $638 y cubierto con láminas de brea, el estudio parecía un vagón de patrulla de la policía del siglo XIX y se le llamó The Black Mariac. Un modelo muestra cómo una sección del techo se abría para permitir la entrada de la luz y cómo toda la estructura rotaba sobre un riel para poder seguir al sol. Las primeras películas necesitaban una intensa luz solar para poder producir imágenes claras. El hacer películas en el Black Mariac era lento y el calor insoportable. Trabajando con el pesado equipo, le tomaba frecuentemente a Dixon una semana para poder obtener 15 segundos de película utilizable. Este es el tipo de cámara que empleaba y se le denominaba el kinetógrafo. Una de las primeras películas producidas en el estudio Black Mariac de Dixon era protagonizada por un compañero de trabajo llamado Fred Cott, el estornudo. Era corta e iba directo al grano. En 1894, junto con una solicitud firmada por Dixon y enviada junto con un impuesto de 50 centavos, el estudio kinetoscopio Edison de un estornudo se convirtió en la primera película que tuvo derechos de autor registrados en la Biblioteca del Congreso. Aún apenas recién inventadas, las películas comenzaban ya a dar sus primeros pasos. Llegaría el día en que una sola película llegaría a costar hasta $120 millones. Los libros de contabilidad de Edison muestran que todo el proceso de inventar el primer kinetoscopio costó $24.118.04, el equivalente a $200.000 de la actualidad. Edison nunca descuidó una oportunidad de ganancia, pero a pesar del progreso de Dixon, continuaba retrasando la comercialización del kinetoscopio. Sin sonido, no se encontraba satisfecho. Fue tarea de otros en su compañía el imponer el silencioso kinetoscopio en el mercado. En 1894, un grupo de inversionistas externos a la compañía compró 25 kinetoscopios e instaló 10 máquinas en un salón ubicado en la 11 y 55 de Broadway, Nueva York. Edison se aseguró que cobraría buenos derechos de autor por sus esfuerzos. La primera premiere de cine fue el 14 de abril de 1894. El kinetoscopio se convirtió en una sensación instantánea. Los salones de kinetoscopios hicieron auge. Un primer evento especial fue un encuentro boxístico entre un antiguo campeón, el caballero Jim Corbett, y un retador mediocre llamado Pete Corley. Desde el calor sofocante del interior del Black Mariac, Dixon gritaba instrucciones para asegurarse de que Corbett noqueara a su oponente durante el ya arreglado sexto round y que fuera en un punto donde los participantes se encontraran enfocados. En los salones de kinetoscopios, cada round de la pelea estaba asignado a una de 6 de las máquinas.
y los espectadores pagaban 50 centavos para moverse de máquina en máquina hasta llegar al kinetoscopio número 6 para poder ver el knockout culminante. Otros films menos violentos atraían predominantemente audiencias masculinas como La atrevida danza de Carmencita. El cine ciertamente no comenzó como un entrenamiento con clase, pero reflejaba el gusto práctico de Edison. After the Black Maria was built, you began to see a stream of entertainers, vaudeville acts, the world's strongman of the time, Eugene Sandow, come to the laboratory at West Orange to perform in front of the camera. Edison would go out, he would horse around with Sandow, the reporters were there every time one of these films were taken, and they'd write headlines like World's Smartest Man meets World's Strongest Man. Everybody had a good time, and the lab staff got free passes to Broadway shows. Aún siendo muy simples las primeras películas, el poder del nuevo medio se dio a conocer rápidamente, desplazando las costumbres del siglo XIX. Esta película fue llamada Su primer cigarrillo. These early kinetoscope films, in important ways, had a major impact on American culture right from the start. A lot of these films were of things that were really forbidden to be seen in the flesh. His motion pictures really from the outset sort of turned commercial popular culture on its ear. I mean, it was a very disruptive force, something that it would take over a decade for the guardians of culture to recover from. Para 1895, la audiencia de los kinetoscopios aumentaba, pero esta quería más y tan solo más películas. People were really very impressed with what Edison had done. But already, right from that first demonstration, they realized, or they felt, that the invention was not really complete until those images were projected onto the screen. Nuevamente, en esta coyuntura crítica de la historia de las películas, Edison siguió adelante con vacilación. ¿Por qué matar a la gallina de los huevos de oro? ¿Por qué vender 100 entradas para un espectáculo de proyección cuando se pueden ir a ver 100 kinetoscopios? Dixon no estaba de acuerdo, pero Edison no le haría caso. If he felt that you were infringing upon him in any way, questioning his authority, questioning his integrity or his imagination, differing with the direction that he thought should be taken in a given project, then he could become very contrarian, arbitrary, angry. He could stop speaking to you for 25 years. No importaba lo que pensara Edison. Los ambiciosos inversionistas no iban a esperar a que fuera el mago quien se apareciera con el kinetoscopio para proyectar las películas. Frustrado con los administradores del laboratorio y deseoso de innovar, Dixon comenzó a trabajar en un sistema de proyección propio en secreto y con otra persona. En 1895, frustrado por el rechazo de su jefe a la idea de desarrollar un sistema de proyección, el jefe de proyectos de Edison, Dixon, comenzó a trabajar con la competencia de Edison. Cuando sus actividades fueron descubiertas, fue forzado a abandonar el laboratorio. Edison se sintió traicionado. Dixon prosiguió a ayudar a fundar una nueva compañía de cine, la American Mutoscope. Para competir con el kinetoscopio, American Mutoscope creó una máquina de ver imágenes que empleaba fotos impresas sobre tarjetas puestas en fila y que iban pasando por el ojo del espectador. Este sistema era más simple, barato y confiable que el que poseía el kinetoscopio, el cual usaba cinta de película. Simultáneamente, Dixon y sus compañeros comenzaron a hacer avances en el sistema de proyección. Era una carrera mundial. En Francia, dos hermanos participaban. Eran Auguste y Louis Lumière, dueños de una exitosa compañía de equipos fotográficos. La máquina de cine de los Lumière fue llamada el Cinematographe, ligera y portátil, y muy distinta a la pesada máquina de Edison y Dixon, el elegantemente diseñado proyector de cámara del Cinematographe.
también reducía la velocidad de movimiento de las imágenes de Edison de 42 cuadros por segundo a 16 cuadros por segundo, logrando así una proyección más silenciosa y que saltaba menos a la vista. También eliminaron el uso de pesadas fuentes de energía eléctrica. La cámara Lumière empleaba una manivela, lo que permitía que pudiera llevarse a cualquier parte. Este es uno de los primeros films de Lumière. La primera vez que se los proyectó en una pantalla grande fue el 28 de julio de 1895. Aprovechando la portabilidad del cinematograph, los films de los Lumière deleitaban a las audiencias con escenas de la vida cotidiana, contrastando con los actos de vaudeville y las presentaciones teatrales de los films de Edison. En América, y a unas pocas semanas de ventaja de los Lumière, Charles Jenkins y Thomas Arma demostraban otro sistema de proyección en septiembre de 1895. Su proyector fue llamado el fantoscopio. Mediante la técnica de arrancar y detener rápidamente la cinta mientras ésta pasaba a través del proyector, el fantoscopio eliminó el molesto parpadeo del kinetoscopio de Edison. Edison era terco. Generalmente las cosas se hacían como él decía o no se hacían. Pero con una audiencia que demandaba películas proyectadas en una pantalla, se vio finalmente persuadido a poner su nombre en un proyector, pero no el suyo propio. Obtuvo la licencia para usar la máquina inventada por Jenkins y Armat y la rebautizaron el Vitascope. El proyector de películas Vitascope tuvo su debut el 23 de abril de 1896 en el Salón de Música de Custer y Bialt en la ciudad de Nueva York. Las películas modernas habían nacido. Para los espectadores fue amor a primera vista. The most impressive short film was of surf crashing onto the shore at Dover. And this was a film loop that was repeated over and over again, and a number of people in the audience, so struck by the realism of this, dived under their seats, thinking that they were going to get hit by a wave. No reconocido y desde el fondo de la sala, Thomas Armat, uno de los verdaderos inventores del Vitascope, vigilaba su máquina asegurándose de que todo trabajara bien mientras que las audiencias celebraban la última maravilla de Edison. El nombre de Edison significaba éxito de taquilla. Uno de sus primeros éxitos fue El beso. Este recreaba una escena de una popular obra de Broadway y tuvo luego la distinción de inspirar posiblemente una de las primeras nuevas versiones de un film de la competencia. En abril de 1896, y luego de 6 años, se aprobó la patente de Edison con los derechos básicos para el sistema de imágenes en movimiento, pero aún eso no servía para detener la guerra con la competencia. En Europa y los Estados Unidos, las máquinas de proyección alternativas aparecían por todas partes. Everybody was suing the daylights out of everybody else, trying to promote their own competitive position. And everybody was probably guilty of shading the truth in terms of arguing what they had really done and making claims against their competitor. It was not, the early litigation was not an uplifting experience by any means. Ni siquiera la turbulencia legal podría detener la influencia creciente de las películas. De las vitrinas de tienda, evolucionaron lugares especiales para las películas. Estos sitios fueron llamados los Nickelodeons. En estas salas se instalaron tanto cajas de ver películas como salas de proyecciones. Los Nickelodeons comenzaron a ofrecer un entretenimiento popular para las audiencias de clase media. Luego aparecieron los teatros dedicados a la proyección de películas. Uno de los primeros fue el Taylor's en Los Ángeles. Las primeras audiencias de cine fueron transportadas alrededor del mundo y a través del país. Pueblos que desaparecían alrededor del mundo fueron capturados para siempre. La percepción del tiempo y la distancia habían comenzado a encoger. No pasó mucho tiempo para que se comenzara a apreciar el poder y la capacidad de influenciar que tenían las películas. En 1898, Dixon, ahora viviendo y trabajando en Inglaterra, tuvo nuevamente, antes que nadie, una idea para una película exitosa, cuando se le permitió filmar al Papa León XIII en el Vaticano.
La carrera de Dixon en Europa eventualmente declinaría poco a poco, pero en París posó orgullosamente con su colega pionero del cine, Etienne Jo Marat. De regreso a América, en 1900, la compañía de películas de Edison ganó un nuevo empleado importante, su nombre, Adrian Porter. Esta película de Porter, realizada en 1902, Jack y las habichuelas, es típica de su época. Todas las escenas eran tomadas desde un solo punto. Los espectadores se comenzaban a aburrir. Porter reconocía que las películas debían tener una nueva forma. The question was how to find a new kind of subject matter that would get people back in the theaters. And the solution really was a simple one. It was the story film. Un logro importante en este sentido fue este film de 1903, El Gran Robo del Tren, hecho por Porter para Edison. Esta fue ciertamente la primera película del género western, y también se dijo que fue la primera en contar una historia, pero ya el cine europeo parecía haber tomado la delantera. Sin embargo, la película de Porter mostraba que tanto habían evolucionado las técnicas de cine un poco más de una década, incluyendo efectos especiales como esta imagen de un tren insertada en la ventana de la estación. Con películas contando historias más largas, las películas eran cada vez más distintas a las de los kinetoscopios. Pero a pesar del ejemplo de Porter, Edison fue lento en dedicarse a películas de larga duración. Cuando Porter se resistió a hacer películas como quien hace productos en una fábrica, fue despedido por Edison en 1909, lo cual marcó el inicio del fin para la compañía de cine Edison. A Edison nunca le interesó ser un productor de cine. A la larga, dejó a otros que convirtieran una tecnología ingeniosa en uno de los medios de comunicación más poderosos del siglo XX. El cine comenzó como cortas viñetas, pero ya para 1902 estaba explorando nuevas formas. La película Un viaje a la luna representaba una explosión de innovaciones. Es el trabajo del mago y productor de cine francés Georges Méliès. Aún antes del empleado de Edison, Porter, Méliès y otros cineastas franceses ya habían comenzado a contar historias. Inspirados por los hermanos Lumière, Méliès creaba dramas que solo podían ser representados en una película. Era un nuevo medio para el relato de historias y el inicio de una nueva forma de arte. Para Edison había oponentes tanto del otro lado del océano como en casa. Edison was always trying to defend his position. After all, he started off as the only motion picture producer in the world. Pretty soon the French were coming in. Then he had a whole series of American competitors. He always felt he was on the verge of sort of being marginalized, being put out of business. And he was trying to defend himself and his commercial interests. And of course, one of his greatest strengths was his patents. En 1909, en medio de la continua guerra industrial y por supervivencia mutua, Edison y sus más importantes competidores decidieron ir a una tregua. Se unieron en una compañía de patentes de películas, en un intento de controlar un negocio que se les estaba escapando de las manos por la culpa de empresarios extranjeros y de realizadores independientes. Los agentes contratados para hacer cumplir estas patentes acusaban a los cineastas que no las respetaban, a veces disparando y haciendo agujeros a las cámaras ilegales. George Eastman, de la Kodak, se unió a Edison y se rehusó a abastecer de películas a los independientes. Tales acciones forzaron a los productores a alejarse de Nueva York o New Jersey, donde se realizaban la mayoría de las películas. Eventualmente muchos se establecieron en un pueblito rural al lado de Los Ángeles. El área tenía buen clima, muchos posibles escenarios distintos y de paso estaba cerca de la frontera con México en caso de que hubiese problemas con los agentes de patente de Edison. El nuevo centro de cine se llamaba Hollywood. Finalmente, luego de años de peleas en la corte, los productores independientes William Fox y Carl Laemmle, el fundador de los estudios Universal, ganaron. Pero para ese momento, Thomas Edison no era ya un productor de cine. En 1911, antes de dejar las películas a otros, Edison hizo un último intento de materializar un viejo sueño: películas con sonido sincronizado.
Las películas silentes no fueron nunca realmente silenciosas. Frecuentemente se hacían efectos de sonido en vivo detrás del escenario y era común que tuvieran música hecha con un piano o hasta con una orquesta sinfónica. Lo que no se había logrado, no obstante, era un verdadero sonido sincronizado. Motivado por las nuevas mejoras realizadas en su fonógrafo, Edison unió su máquina de sonido con su equipo de proyección. El resultado fue el kinetófono. El kinetófono no era sino un control de velocidad variable en el fonógrafo que permitía al proyeccionista ajustar el sonido para mantenerlo sincronizado con la imagen, o eso era lo que se esperaba. En febrero de 1912 se introdujeron 50 kinetófonos en las salas de cine. El New York Times publicó emocionantes noticias, pero poco a poco las imágenes y el sonido empezaron a separarse. After the audience's expectations had been built up, to have the sound seriously out of sync with the performance on the screen led to uproar, people hooting, ridicule, critical newspaper articles making fun of this, and certainly Edison wasn't pleased about ending up being an object of ridicule after all of the effort that he put into this technology. Y así terminaba el experimento más largo de la historia en el laboratorio de Edison. El 30 de marzo de 1918, el inventor vendió su estudio en el Bronx y todos sus intereses en el cine. El fin de su interés en las películas era algo más que el resultado de un fracaso financiero. Era también parte de un patrón en su vida. He lacked the capacity for sustained research in a single field. He starts in telegraphy, he gives up telegraphy. He moves to telephony, he gives up telephony. He moves to the phonograph, he goes to the electric lighting system. He comes back to motion pictures, all of which have combinations and bits and pieces of each other, but which are not, in fact, the same system. Mientras Edison se salía del negocio del cine, las películas silentes iban madurando a la forma de arte más importante del siglo XX. Griffith muy pronto crearía el controversial clásico El nacimiento de una nación. Un comediante de vaudeville británico, Charles Chaplin, se convertiría en la primera y probablemente la más grande estrella de cine internacional. Todo esto apenas 30 años después de los experimentos pioneros de Dickson en el Black Mariac. Pero en la década de los años 20, nadie conocía a Dickson. Thomas Edison fue el inventor de las imágenes en movimiento, una leyenda viviente. He became the most widely known inventor of the age. In surveys of the top 10 figures in history, Edison often figured near the top, sometimes at the very top. Very unusual for an inventor, who were often seen as kind of odd folks. Yet here was Edison seeming to be both every man and this great genius at the same time. El año 1927 fue un año importante. Marcaba el 80º cumpleaños de Edison. Pero fue también el año en que se produjo El cantante de jazz, la primera exitosa película con sonido. La tecnología lo había dejado atrás, pero el viejo mago podía aún hacer reír a los reporteros haciendo bromas acerca de su viejo problema de audición. What do you think of the sound pictures of today? What I think of the talking pictures? Yeah. Well, I don't know. I never heard one. Well, I have a little trouble now and then, and that's because I'm getting old. But I've got a lot of ginger yet. 4 meses más tarde, el mago de Menlo Park murió. El mundo estuvo de duelo por un hombre a cuya leyenda se atribuía el fonógrafo, la luz eléctrica y las películas. Something so incredible. En 1935, 4 años más tarde y sufriendo de penalidades, otro hombre moría silenciosamente en Inglaterra, William Kennedy Laurie Dickson. Hasta el final, Edison consideró a Dickson como un traidor.
Edison y por supuesto la leyenda de Edison no dejó espacio para coinventores. In fact, it was a true collaborative effort. Both of their roles were essential to achieve success. It wouldn't have seen the light of day if they both hadn't been working on it. A pesar del papel clave jugado por Dickson, otros historiadores de Edison señalan que este pudo haber encontrado otro Dickson, pero que Dickson nunca podría haber encontrado a otro Thomas Edison. Esta es la máscara mortuoria de Edison, nunca antes vista en televisión. Su expresión serena y confiada hasta el final. Persistente y determinado, y duro cuando necesitaba hacerlo. Thomas Edison puede que no haya pensado en todas las ideas de sus invenciones, pero hay algo que sí es cierto. Fue el hombre que las logró llevar a cabo.